Vamos a dar un paso más. Ahora es Luis Centeno Caballero, director de la Asesoría Jurídica de Escuelas Católicas, el encargado de acompañar al último ponente de nuestra jornada, don Fernando Jiménez Barrio Canal, presidente de COPE, vicesecretario general de la Conferencia Episcopal y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Quién mejor que él para hablarnos de Iglesia, empresa y sociedad y de cómo pasar de la teoría a la práctica? Bienvenidos. Muchas gracias, Victoria. Bien, vamos a dar paso a la última de las ponencias que, como indicaba Victoria, lleva por título Iglesia, empresa y sociedad, de las palabras a las decisiones. Y contamos para esta ponencia con don Fernando Jiménez Barrio Canal, al que agradecemos mucho que esté con nosotros esta tarde. El currículo de Fernando Jiménez Barrio Canal es muy extenso. Él me ha pedido que lo acorte lo máximo posible, pero algunas pinceladas sí que quiero dar. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, pero actualmente no se le ha acabado, digamos, las ansias de estudiar, y actualmente es estudiante de cuarto de Derecho Canónico en la Universidad San Dámaso. Siempre ha estado muy ligado a la docencia. Desde 1990 es profesor de la Universidad Autónoma en distintas categorías y desde el año 1998 profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. En esta universidad ha desempeñado numerosos cargos de gestión como coordinador de Relaciones Internacionales, vicedecano de Estudiantes y Extensión Universitaria, vicedecano de Ordenación Académica y desde el 2006 al 2010 fue decano de la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es director del programa de cooperación educativa de esta universidad. Es un programa que combina la enseñanza en la universidad con prácticas en empresas de referencia. Desde el punto de vista de gerencia, desde el año 2005 es vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, en el cargo de gerente. Desde 2010 es presidente y consejero delegado de Radio Popular S.A. COPE, cadena COPE. Desde 2014 también es presidente de la Fundación COPE. Ha sido consejero de 13TV, es vicepresidente de la Mutua de Seguros UMA, es patrono de la Universidad Pontificia de Salamanca desde el año 2008, fue director financiero de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011, con excelente resultado, y patrono de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FAD, y de la Fundación Madrid Vivo. Además, es autor de numerosas publicaciones, de 5 libros y monografías sobre contabilidad, sobre financiación de la Iglesia Católica en España y de más de 30 artículos sobre contabilidad, sobre Iglesia Católica, la financiación de la Iglesia, la práctica contable en las entidades no lucrativas, un gran experto en temas económicos y en temas de las entidades del tercer sector, el sector no lucrativo. Así que, sin más, ya le voy a dejar la palabra para que nos hable de esta interesante ponencia. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Ustedes llevan ya mucho rato aquí aguantando distintas ponencias y yo lo que voy a intentar es que no se aburran mucho, ¿no? Está claro que cuando se hacen tantas cosas que realmente no se hace ninguna bien, pero bueno, pues la verdad es que a uno le van encargando trabajos, aunque mi verdadera vocación es la misma de ustedes, que es enseñar, transmitir conocimiento, y es donde uno se lo pasa bien. Yo vengo ahora mismo de la facultad de dar clase y realmente es donde yo por lo menos particularmente disfruto. Quiero agradecer mucho a los organizadores el que se hayan acordado de mí para estar aquí con ustedes y sin más pues vamos a empezar a hablar, ¿no? Vamos a empezar a hablar de esto. La Iglesia, las instituciones de la Iglesia pueden y deben ser empresarios, ¿sí o no? ¿Pueden o no pueden? ¿Y bajo qué condiciones? ¿Y esto es fiable o no es fiable? ¿Y los negocios de las instituciones de la Iglesia no son ruinosos? ¿Y por qué? Bueno, vamos a hablar de todo esto, ¿no? Este es un poco el objetivo de este rato que yo querría compartir con todos ustedes, ¿no? Para eso, pues vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de para qué sirven los bienes en la Iglesia, que esto es importante. A veces hay que ir al derecho canónico para recordar por qué tenemos bienes y para qué nos sirven los bienes en la Iglesia. Por exclusión hay
Para todas aquellas cosas para las que no hay finalidad de los bienes, no tiene sentido ni tenerlos ni hacerlos. Es muy importante no perder de vista esto, ¿no? Y luego ver algunos elementos diferenciadores de lo que tiene que ser nuestra gestión, con algunas aplicaciones prácticas, y yo personalmente, como así me lo han pedido, voy a hablar de mi experiencia concreta, sobre cosas concretas en la COPE, qué pasa, se puede despedir a la gente o no se puede despedir, bajo qué criterios, cómo se tienen que comprar las cosas, y les voy a dar mi opinión, y luego espero que ustedes digan, pues no estoy de acuerdo en esto y en esto, ¿no? Bueno, lo primero, esto es siempre un tema controvertido, o sea, si la Iglesia puede ser empresaria o puede tener empresas, esto siempre es un tema que no nos ponemos muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, por una parte, hay gente que defiende que la Iglesia no debe mezclarse con temas económicos. Entonces, hay una corriente pues más o menos espiritualista donde dice, bueno, pues, oye, pues vamos a anunciar el Evangelio, vamos a rezar, vamos a hacer alguna obra de apostolado, pero mira, no te pongas a organizar cosas, porque detrás de la organización de la economía pues siempre está el demonio dentro, cosa que es cierto, pero y eso lo saben muy bien los administradores, pero bueno, pues esa es una postura, ¿no? Hay otra postura que te viene a decir que, bueno, pues sí, nosotros tenemos que hacer actividad económica, pero al estilo Iglesia. Y hay gente que confunde el estilo Iglesia con perder dinero y malgastarlo, ¿no? Entonces, en base a eso, pues hombre, hay que ser bueno con la gente, si una persona no trabaja, pues hombre, pues hay que animarla a que trabaje, pero tampoco vamos a estar aquí presionando a la gente para que haga cosas y en fin, bueno, vamos a ser más pastores que no empleadores, por ejemplo, ¿no? Lo cual desde mi punto de vista me parece también un auténtico error, ¿no? Y otros piensan que la gestión, en términos económicos, la gestión de la Iglesia no debe diferenciarse de cualquier otra gestión de cualquier otro tipo de actividad. Yo gerencio un colegio como gerencia Telepizza, su organización o Zara. ¿Por qué se tiene que diferenciar mi gerencia, mi actividad como empresario de la que realiza cualquier otra empresa? Si una empresa actúa en el mercado. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ninguna de estas tres formas de concebir las cosas y me gustaría que ustedes no estuvieran de acuerdo, pero bueno, de eso también lo vamos a discutir un poco, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, en primer lugar, yo les recuerdo que los bienes en la Iglesia no son un valor absoluto. Los bienes que poseen las instituciones de la Iglesia, y así lo dice también el Código, perdone, claro, yo estoy estudiando esto, pues es lo que me gusta, dice que la Iglesia puede tener bienes para el cumplimiento de sus fines, no para otra cosa. Nosotros no podemos tener bienes porque sí, por acumular, solo podemos tener bienes para tres cosas, aparte de sostener al clero y demás, para tres cosas, que son los fines propios de la Iglesia. ¿Cuáles son? Pues ya se lo saben ustedes de sobra. Anunciar la buena noticia al mundo. Está ahí, hay un montón de gente por ahí fuera, por Serrano, deseando que les anunciemos la buena noticia porque hay mucha gente que no la conoce. Y esa es nuestra obligación. Y para eso podemos tener bienes. Para vivir la fe, para vivir y expresar la fe públicamente y privadamente, para eso también podemos tener bienes. Y claro, fruto de haber recibido la buena noticia, de haberla creído y de haberla vivido, pues evidentemente nos damos cuenta que el otro es Cristo, especialmente el más desfavorecido, el más pobre. Para esas tres finalidades podemos tener bienes. Y todo lo que no sea eso es perder el tiempo. Así que ustedes piénsenlo si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Pero para eso es para lo que tenemos bienes en la Iglesia. Bien, ¿qué elementos diferenciadores podríamos establecer en relación con la actividad o con la actividad que la Iglesia realiza como empresaria? En primer lugar, saber qué fines los hemos determinado, ahora los vamos a acotar un poquito más, qué fines podemos tener. Hay actividades que no podemos tener y hay otras actividades que forman nuestra razón de ser, pues saber en qué casilla estamos, ¿no? En segundo lugar, que nosotros tenemos algunos criterios morales que especialmente defendemos de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia, y eso se concretiza en cosas concretas, en cosas efectivas, prácticas, y que tenemos que intentar poner cada día en la gestión, y que yo estoy seguro que ustedes lo hacen maravillosamente bien, ¿no? Yo creo que
hay tres tipos de finalidades, o sea, hemos visto cuáles son los tres fines propios. Yo creo que a la hora de evaluar si lo que nosotros hacemos tiene sentido o no, yo he calificado, esto son cosas de mi cosecha, no busquen ustedes en ningún libro porque ninguna persona normal pondría lo que pone aquí, esto es simplemente reflexiones personales. Yo creo que hay tres tipos de finalidades genéricas en la Iglesia. Uno que es la finalidad directa, que ahora explicaré lo que es cuando la actividad coincide con mi razón de ser, con mi razón de ser. Una segunda es la finalidad indirecta. La actividad como tal directamente no tiene razón con la evangelización tal, pero en el fondo crea condiciones para que se pueda dar el Evangelio, para que se pueda anunciar la fe, para que se pueda anunciar esta buena noticia. Y en tercer lugar hay una finalidad de los rendimientos, que también puede ser lícita. Es decir, la actividad en sí ni es una actividad apostólica, ni es una actividad indirectamente apostólica, pero gracias a esa actividad yo me voy a financiar para poder acometer mis propias actividades, ¿no? Entonces, dentro de las finalidades directas, pues están las de ustedes, como es lógico, pues tener una casa de espiritualidad y regentarla, evidentemente, como empresario, es una actividad que tiene que ver directamente. Yo ahora me voy, cuando me vaya de aquí, me voy a Salamanca a una convivencia, a pasar de aquí hasta el viernes, hasta el domingo, ¿no? Pues gracias a que existe una casa que me permite poder tener esa experiencia. Y esa casa es evidentemente una finalidad directa, como es un colegio, como es un hospital, como es una residencia de ancianos, como son las editoriales estrictamente religiosas, los museos que enseñan y expresan la fe de la Iglesia durante tantos siglos, los medios de comunicación estrictamente religiosos, como es una revista religiosa, Radio María, Radio Santa María, o las actividades pues, de cementerios, tanatorios, donde la actividad directamente tiene que ver con lo que yo anuncio. Estas actividades son muy importantes llevarlas bien porque realmente ahí estamos expresando la Iglesia tal como es, ¿no? Hay una segunda finalidad, que es lo que yo he llamado finalidad indirecta, por ejemplo, los colegios mayores. Pues los colegios mayores universitarios, por ejemplo, pues hombre, intentamos hacer nuestra labor, pero intentamos hacer una labor. Ahí hay una barrera difuminada entre la primera y la segunda finalidad, pero intentamos hacer una labor, pero a través de un estilo de vida, muchas veces no podemos evangelizar directamente, pero a través de un estilo de vida el chaval que viene a la universidad pues percibe pues otra forma de vivir, pues eso también coincide con nuestra finalidad. O por ejemplo una radio generalista como la COPE. ¿La COPE es una radio temática religiosa? No. ¿Qué es lo que pretende? Influir en la sociedad con un perfil, con un ideario católico, evidentemente, pero no está todo el día haciendo un mensaje explícito, o los medios, cualquier otro tipo de medio generalista de inspiración católica, ¿no? O una editorial en general. Yo puedo tener una editorial donde traslado la cultura, no es una editorial religiosa, pero en mi editorial solo cabe un estilo de cultura que le permite al hombre vivir la sociedad de una determinada manera. Estas finalidades también son muy importantes, porque yo necesito que mis hijos puedan ver la televisión, no las guarrerías que hay en otros canales, necesito que puedan ver un periódico que no les hiera su sensibilidad, que puedan escuchar una radio musical, pues una determinada radio y no otra, donde los contenidos realmente van a ser muy perjudiciales. Dicen, ¿ustedes evangelizan con Cadena 100? Yo creo que sí, pero ¿en Cadena 100 hay programas religiosos? No, no hay ninguno. Pero el conductor del programa, Javi Nieves, que pertenece al movimiento de Schoenstatt, pues ya se encarga de conducir los temas para que mis oyentes escuchen no las barbaridades que se escuchan en los 40 principales, sino otra forma de concebir la sociedad. Bueno, yo creo que esto también es importante, ¿no? Bueno, hay muchas actividades y ustedes las conocen. Por último, es verdad que hay otras actividades que directamente a lo mejor parece que tienen poco que ver. Cuando tenemos pues una lavandería, una hospedería, fabricamos objetos litúrgicos, fabricamos dulces. Bueno, ahí tiene que ver con una presencia en la sociedad y también porque los rendimientos los vamos a aplicar a nuestras actividades, ¿no? Yo
creo que las tres tipos de cosas son legítimas. En el caso tercero, hombre, hay que ver que el objeto material de la actividad sea compatible con nuestra identidad, ¿no? Bien, ¿cuáles son los criterios? Esto me lo voy a pasar, pues ustedes lo saben de memoria, yo no les voy a hablar aquí, pero es muy importante que cuando yo estoy... os cuento una anécdota. Hace poco fui a ver al presidente de un importantísimo medio de comunicación televisivo, solo hay dos, o sea que es fácil de saber, y él me decía, mira, Fernando, yo soy católico, apostólico y romano. Es romano, efectivamente, pero en eso no se equivocaba, pero, chicos, yo mis creencias me las dejo en el parking, subo, trabajo y luego me vuelvo a poner las creencias. Claro, ojo, eso lo hacemos más veces de lo que pensábamos, más veces de lo que pensábamos. Lo que pasa es que este hombre lo explicitaba, no solo explicitaba, sino que además se demuestra en la práctica que sí lo hace, ¿no? Es buen amiguete, pero, claro, yo tengo que perseguir el bien común, y el bien común no es algo etéreo, es el bien tal y como está definido la doctrina social, el que afecta a toda persona en particular y al grupo en general. Y yo, a la hora de hacer algo, tengo que pensar si estoy contribuyendo al bien común en cada una de las actividades que realizo, ¿no? Sí a criterios económicos, lo dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, sí a criterios. Tenemos que trabajar con la ciencia económica y con criterios económicos, pero sin olvidar los valores que permiten el desarrollo personal y el desarrollo social. Muy interesante leer la Caritas in Veritate de Benedicto XVI, todo el desarrollo que hace el concepto de desarrollo, que a muchos catedráticos de Economía del Desarrollo les vendría bien leer todo esto, ¿no? Bien, y tener una adecuada y una justa función del beneficio como primer indicador del buen gobierno de una entidad. Aterrizo en cosas concretas. El Catecismo de la Iglesia dice que hay que reconocer la justa función del beneficio. Es decir, el beneficio es ético. No solo el beneficio es ético. Una empresa, ustedes luego me recriminan, una empresa que está en pérdidas permanente no es ética. Una empresa, no estoy hablando de una fundación, una empresa que sistemáticamente pierde dinero como tal empresa y que lo único que hacemos es, este año hemos perdido tanto, pues a poner, este año hemos perdido tanto, eso no es una empresa. Y éticamente no se puede defender, será otra cosa, pero una empresa no es, porque para que existan empresas tiene que haber beneficio y tiene que haber luego una justa distribución del beneficio entre todos los agentes sociales que participan. Pero si no, yo desde luego creo que no es una empresa ética en ese sentido. Por supuesto que el beneficio tiene que tener siempre en cuenta la dignidad de las personas, como pone en el 340 del compendio de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Bien, la Iglesia siempre ha defendido el papel del empresario como un papel fundamental de creación de valor. Cuando ustedes acometen en sus iniciativas, ya sean educativas como en otras, acometen una determinada actividad, están generando valor económico al sistema. Eso, claro que va en el PIB, pero va también en la generación de sueldos, en la generación de riqueza y, en el caso de la educación, en la generación de stock de capital humano, que es lo más importante que se puede generar en una sociedad hoy en día, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre el destino universal de los bienes, como es lógico, y que esa creación de valor debe ser para todos. Bien, cosas concretas. Bueno, yo lo que tengo que tener claro es que, en primer lugar, yo como empresario tengo que intentar hacer las cosas bien, sabiendo cuál es el camino que voy a recorrer y cuál es mi proyección. Hoy yo estaba en el comité ejecutivo de la conferencia, teníamos un tema muy complicado de evaluar, muy complicado, y en el que teníamos que tomar una decisión muy importante. Y yo digo, miren, señores obispos, no piensen en el corto plazo, piensen en esta actividad de cara a los 5 próximos años. Y esto va a suponer estos beneficios y estos costes y estos sacrificios. Pero hagamos una evaluación sensata. Hay gente que se tira a la piscina en determinados proyectos. No, esto tiene que ser del Señor. Sí, si ser providente está bien. Después de haber hecho todos los cálculos durante 200 o 400 horas, a eso hay que añadirle la providencia. Pero primero hagan ustedes los cálculos,
porque si no la providencia no puede hacer obras extraordinarias. Entonces, esto es importante. Hay que aplicar las herramientas, adecuadas. Menos mal que lo que he dicho en la conferencia lo he dicho antes de que llegara el presidente de la conferencia episcopal. Entonces, hay que aplicar las herramientas al servicio de la actividad. Es decir, hoy en día las actividades económicas que desarrollamos no se pueden desarrollar de buena fe. Hay que aplicar la buena fe, pero hay que aplicar todos los conocimientos de la ciencia, de la gestión, que nos permitan gestionar bien las cosas. No, a mí me parece bien o mal, no, sí. Lo que tienes que hacer es haber hecho una evaluación, haber hecho tu business plan, haber hecho todo esto, y a partir de ahí, después seguimos evaluando, ¿no? La transparencia en las cuentas es absolutamente fundamental. Yo creo que es sanísimo auditar las cuentas, sanísimo someterse a comités de revisión de las cosas, no tener absolutamente nada que ocultar, porque no tenemos nada que ocultar. Si tenemos algo que ocultar, mal vamos, lo estamos haciendo mal. Si tenemos que decir, no, esto no lo cuentes por si acaso, el por si acaso no puede existir nunca en la gestión de los bienes de la Iglesia. No es posible. Ya he dicho antes que hay que aplicar mecanismos de control. Yo no puedo ser el que me lo guiso y me lo como. No puedo ser. Tiene que haber alguien que me controle a mí. Si a mí no me controlan, mal asunto. No, pero es que yo soy el que mando, sí, pero tú necesitas a alguien que verifique que lo que tú estás haciendo se está haciendo bien. Y, por supuesto, detrás de cada cifra, detrás de cada tema, el rostro humano de cada cifra, el rostro humano de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, todo esto hay que verificar el cumplimiento. Hay que verificar cada día si estamos cumpliendo la misión para la cual ha nacido. Hemos hablado de las tres finalidades, la directa, la indirecta y la de los rendimientos, pero sobre todo la finalidad directa y la finalidad indirecta, yo tengo que evaluar no solo las cifras, sino que tengo que evaluar si estoy cumpliendo bien mi labor en el colegio, y tengo que aplicar indicadores, para saber si lo estoy haciendo bien o mal. Todo lo que no se mide, mal asunto. Casi todo hoy en día se puede medir, casi todo hoy en día se puede medir. Eso lo tenemos que hacer. En cuanto a la política hay algunos puntos muy importantes que nosotros tenemos cuando estamos gestionando actividades en la Iglesia. Un tema clave es la política de personal. La política de personal tiene 4 elementos fundamentales, que son la entrada, la relación laboral, las retribuciones y ascensos, y ante la crisis, ¿qué hacemos? De eso hablaré de mi experiencia en COPE, pero desde luego en los sistemas de contratación, miren, la clave, y ustedes lo saben perfectamente, la clave de que un colegio vaya bien, ¿qué es? El personal, el personal. Si ustedes tienen un buen personal, tienen unos magníficos profesores, luego podrán gestionar, habrá más dinero o menos dinero, pero la clave es el personal. Ahora, si cuando hay una vacante surgen los nietos, sobrinos, primos, cuñados, amigos de este, y ese es el criterio de contratación, vamos a la ruina segura, porque el que recomienda puede ser un hombre muy piadoso y muy trabajador, pero eso no tiene por qué ser así del recomendado. Entonces, hoy en día hay sistemas de contratación en los cuales se puede uno realmente juntar los dos elementos, la pericia profesional y evidentemente el compromiso eclesial, porque tampoco me vale decir, he fichado un fenomenal pedagogo, es magnífico, hombre, no es creyente, pero es fantástico. Bueno, pues tú sabrás, pero de ahí saldrá lo que va a salir. Entonces, no seamos ingenuos, ¿no? Es muy importante regular. Miren, la relación laboral en las instituciones de la Iglesia es siempre una relación peculiar. De hecho, yo le estoy dando muchas veces vueltas si pudiéramos conseguir un contrato de trabajo con la especial relación que se tiene en los ámbitos de la Iglesia, ¿no? Yo lo discutía esto con el anterior secretario de Estado de la Seguridad Social. Le decía, ¿usted cree que el Real Madrid tendría como tesorero a un socio acérrimo del Barça? ¿Ustedes, alguien se lo cree? Es imposible, es incompatible, es incompatible. Pues, ¿por qué? Pues porque no podría ser. Entonces, esto es verdad que a nosotros nos plantea algunos problemas. Tenemos que tener claro que una cosa es el voluntario
y otra cosa es el contratado. El contratado tiene unas obligaciones y las tiene que cumplir de acuerdo con unas reglas de juego. Y luego, además, nosotros, claro que pedimos un compromiso con la institución, ojo, como lo pide cualquier otra institución, o como lo pide cualquier otra empresa, porque las empresas también piden compromisos con su institución. En nuestro caso, el compromiso tiene que nacer de dentro, sin duda alguna. Pero no vale, miren, tengan ustedes siempre un malo. Esto es fantástico. Yo ya he encontrado el malo en la conferencia episcopal, ya le he colocado como director de recursos humanos y digo, este es el malo. Luego ya vendrá uno el bueno a hacer de bueno, pero la relación laboral hay que mantenerla, porque si no se vician las cosas. Dice, con lo que yo he dado a esta casa y total me quiero ir una semana de vacaciones fuera de horario, pues será posible o no será posible, o no será posible. Pero no confundamos los términos, porque si no, ustedes lo saben, al final hacemos el tonto y luego la gente, el bueno trabaja de verdad, el comprometido, y el que no es comprometido, pues estamos en una situación complicada, ¿no? Y ante la crisis, pues ¿qué hacemos ante la crisis, no? Ahora hablaré un poco. Y el otro punto clave es todo el tema que tiene que ver con política de compras, contratación y demás. En estas cosas hay que ser muy profesionales. Yo sé que muchos de ustedes tienen los proveedores de toda la vida. Pues huyan de los proveedores de toda la vida. Hagan contratos, hagan concursos periódicos, al cual le pidan a los proveedores de toda la vida que se presenten. Yo he tenido algunas experiencias traumáticas cuando, sobre todo en la Jornada Mundial de la Juventud, quise establecer este sistema y algunos proveedores convencionales de la Iglesia vinieron y me di cuenta que estaban presupuestando a un 300 y un 400% por encima de lo que estaban presupuestando los demás en las mismas condiciones. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Normalmente el proveedor de iglesia es un hombre o una mujer con buena posición, con un rosario en la mano o una estampita de María Auxiliadora y una persona probablemente muy devota, pero la devoción se tiene que demostrar abajo a la derecha donde pone presupuesto total. Ahí es donde se demuestra la devoción. No en que se le caiga la estampita de nuestro santo favorito. No, es que es así, es verdad, y ustedes lo saben perfectamente, que esto es así. Y siempre pues aplicar criterios de control y economía de rostro humano. Algunas cosas concretas de la experiencia de COPE, que era lo que a mí me pedían. Primero, yo hago siempre una cuenta de resultados económica y una cuenta de resultados de diario. La cuenta de resultados económica es la que ustedes conocen. La cuenta de resultados de diario es decir, vamos a ver, ¿cuál es mi misión? ¿Anunciar a Jesucristo? Sí, en la radio también. ¿Dar luz? Sí. Pues yo todas las semanas pido cuántas ítems donde se demuestra fehacientemente que he cumplido el diario en esto, en esto, en esto. Todas las semanas a mí se me manda un informe para ver si hemos dado una respuesta ante el tema del aborto, ante el tema del dolor, de la enfermedad, de la pobreza, de los misioneros, de tantas y tantas cosas que la gente necesita una luz. Esa también es mi cuenta de resultados. Ustedes en los colegios tienen una cuenta de resultados enorme que pueden desarrollar también. Esto tiene que también ver con las cuentas, sin duda alguna. Bien, yo en la COPE tengo un montón de condicionantes que tengo que saber a la hora de trabajar. Yo sé que hay productos publicitarios que no puedo emitir. ¿Por qué? Porque están en contra de mi razón de ser. Y yo eso también lo pongo en la cuenta de resultados. Ahora cuando han venido la campaña de no sé qué, pues esa no la podemos poner. Y lo digo, he rechazado una campaña de 50.000 euros de no sé qué, como no puede ser de otra manera. Bien, hay formatos de publicidad que tampoco se pueden poner. Y hay luego muchas cosas grises. El otro día discutíamos si podíamos emitir un anuncio de una gestoría que ayuda a la gente en la tramitación de los divorcios. Pues aquí, no, ellos no estaban invitando a divorciar a nadie, además era un anuncio bastante sensato, de asesoramiento, ante una circunstancia. Bueno, ahí las cosas ya no son tan claras. Muchas veces ustedes también se van a enfrentar en su gestión diaria con cosas que no son blancos ni negros y a veces, como me pasa a mí, se equivocarán, cosa que es muy sana, de vez en cuando equivocarse, ¿no? Luego hay programas que no son emitibles. Es decir, para que se hagan una idea, nuestras cadenas musicales, Cadena 100 es la cadena fuera de 40 principales, la más escuchada en el target de 30 a 45 años,
es la segunda cadena de radio, por tanto musical, salvo de 10 a 12 de la noche. ¿Por qué? Porque de 10 a 12 de la noche los 40 principales y Europa FM tienen un hermoso programa de consultorio sexual, que no es un consultorio sexual, escúchenlo 5 minutos con los oídos medio cerrados, para ver la cantidad de barbaridades que en 2 cadenas, en abierto a las 10 de la noche, dicen a nuestros críos, a los que ustedes luego intentan enseñar. Pero ellos se han llevado toda esa porquería a su casa. Pues hay que ser consciente de lo que uno puede hacer. Y luego, pues hombre, no caer nunca en la mundanidad. Y eso es complicado porque en el trabajo de cada día pues tenemos ese riesgo, ¿no? Miren, ya lo he dicho antes, voy a intentar ir mucho más rápido, los sistemas de contratación, pues miren, yo recibo recomendaciones todas las semanas y las llevo al mismo cajón, un cajón ahí, donde ahí están, y me da exactamente igual quién los recomiende, porque en el momento en el que hay una plaza los vamos a mirar, pero ustedes no pueden dedicarse a ejercer la caridad. La caridad se ejerce en otro sitio. Cuando la Iglesia actúa como empresa, y cuando ejerce en el ámbito de la caridad, ejerce en el ámbito de la caridad. No mezclen nunca las cosas. Otra cosa es que con los trabajadores haya que formarles, haya que hacer una labor de cuidado y de seguimiento, pero huyan ustedes siempre del enchufismo, ¿no? Y por supuesto huyan. Hoy en día, con una entrevista de trabajo se sabe si la persona comulga o no con el ideario. Esto es un tema delicado porque saben ustedes que no se puede despedir en España por motivos ideológicos porque el despido es nulo, de acuerdo con la normativa del Estatuto de los Trabajadores. Y a pesar de que hay un pronunciamiento de la Unión Europea donde dice que las personas que trabajan en entidades de las confesiones religiosas deben prestar o deben comulgar en su vida con los criterios que defienden esas confesiones religiosas, hay un pronunciamiento de la Unión Europea en este sentido, pero la realidad es que el motivo ideológico es un motivo nulo y por tanto hay que reincorporar al trabajador. Pero en una entrevista de trabajo se sabe si la persona está en línea o no está en línea y eso es relativamente sencillo. No hace falta preguntarle si va a misa y si corta el cupón del domingo 29º de tiempo ordinario, ¿no? Bien, hay que buscar buenos profesionales y profesionales de ideario. En la radio es muy difícil, porque el buen profesional normalmente no es de ideario y el que es de ideario resulta que luego es un manta, Pues entonces, pero si no hay las dos cosas es complicado, ¿no? Pues se bareman las cosas y se actúa pues con justo criterio, ¿no? Ya les he dicho lo de regular la relación laboral peculiar, la máxima implicación con la entidad, huir del paternalismo. Las retribuciones deben ser justas, ni más ni menos, justas con las condiciones laborales y no hay que aprovecharse de nadie, pero tampoco hay que decir, bueno, no, hay que buscar ese punto intermedio, ¿no? Y esto sí que es importante, porque esto sí que tiene que ver, lograr políticas de conciliación, de horarios, con la familia y con la educación de los hijos, pues hombre, nosotros qué menos que lo vamos a hacer, ¿no? Bien, yo les digo, no se debe mantener a las personas por caridad. La caridad está en otro sitio. Y luego, como decía mi antecesor, las personas entran por caridad y salen por magistratura. Y esto suele pasar mucho. Entonces, hay que verlo con toda claridad y conocer la relación laboral. ¿Qué pasa ante las crisis? Bueno, ante una situación de crisis como la que hemos pasado, ¿qué se hace? ¿Se puede despedir o no se puede despedir? ¿Se puede despedir de manera indiscriminada o no se puede despedir de manera indiscriminada? ¿O no despedimos a nadie y se hunde el barco pero todos juntitos? Hay que ser sensatos con relación a esto. Yo el otro día estuve analizando puesto por puesto de trabajo las 605 personas que trabajan en la COPE, porque tenemos que hacer una evaluación de la situación actualmente y las evaluamos una por una y vemos sus circunstancias y hay veces que no se puede sostener y tienes que buscar una solución en justicia social, por supuesto, ¿no? Yo les pongo un ejemplo que es conocido en los medios de comunicación como el sistema COPE ante la situación de crisis económica. Todos los medios de comunicación han hecho importantísimos expedientes de regulación de empleo, han echado a la gente a mansalva
y luego han reducido el sueldo porque sí, a ti te reduzco un sueldo un 20% y ya está. La experiencia que nosotros hemos hecho en COPE ha sido, primero, no hacemos expediente de regulación de empleo. Segundo, hacemos una selección muy concreta de aquellas plazas que se tengan que dar de baja, empezando siempre por prejubilaciones, pactos y demás. Y luego, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido, en vez de reducirle el sueldo a la gente, y porque sí, les hemos pedido temporalmente prestado un dinero a los trabajadores. Y yo les he pedido de, oye, pues mira, tú que ganas poco, un 6%, tú que ganas mucho, un 20%. Ese dinero no te lo voy a pagar, pero te lo debo, Transitoriamente vas a cobrar menos dinero. Cuando vengan las vacas flacas, las vacas gordas, volverás a cobrar tu sueldo anterior. Y el dinero que no te he pagado, te lo voy a pagar tan pronto tenga un euro de beneficio. A mí eso me parece que sí que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia y sí que es justo porque es hacer gravitar cuando las cosas van mal sobre todos y cuando las cosas van bien también sobre todos. Hay que buscar soluciones imaginativas, ¿no? Porque si no, pues una de dos, o nos convertimos en cualquier empresario de estos bruto que se cepilla la mitad del personal, o somos unos paternalistas. No, hombre, no podemos despedir a nadie, hasta que la barca se hunde y buscamos una buena excusa de explicar por qué nuestra actividad pues ha quebrado. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Es lo que nosotros llamamos el plan social. Bien, voy a ir acabando, decirles, ya les he dicho lo de las compras, transparencia total de la gestión. Yo les animo a que saquen a concurso los grandes elementos, a que no permitan que la decisión se les escape a ustedes. Yo la experiencia que tuve en JMJ con los grandes conciertos, con los grandes convenios, con los que eran de varios millones de euros, había un señor que definía el pliego del concurso, otro señor que baremaba el concurso, otro señor que revisaba cada una de las ofertas y luego había 4 personas que éramos las que decidíamos de acuerdo con los informes de estos señores. Y así, pues yo no conocía ninguna empresa de las que venían, no sabía ni quiénes eran. Había unos técnicos que asesoraban, había otras personas que habían hecho el concurso y nosotros decidíamos. No siempre el más barato, a veces había que acudir a otros criterios, pero de esa manera evitamos pues que a veces nos esté condicionando. Qué triste es cuando nos condiciona una corbata de regalo en Navidades, una botella de vino, o yo qué sé, o que nos han regalado un aparato, un cañón de vídeo para el colegio. Si eso me condiciona, no lo puedo recoger, no lo puedo coger. Si no me condiciona y es para bien de la institución, yo lo cojo todo. Y luego hago un sorteo con el personal, como hacemos en Navidades en la conferencia, pues ya está. Pero si no, no cojo nada. Si me va a condicionar, no lo voy a coger nada, ¿no? Bien, y bueno, pues lo que les he dicho, lo de ojo con los proveedores, ¿no? Bien, yo voy a ir acabando diciendo, bueno, todo esto que les he dicho, que deben ser personas distintas, el último decisor, el jefe de compras, el que controla el almacén, el contable, el tesorero. Todo esto nos da mucha tranquilidad cuando nosotros actuamos de esa manera, ¿no? Bien, sí que les diría que las herramientas contables son importantes para el empresario y el seguimiento de esas herramientas son muy importantes. Hacer buenos presupuestos, hacer buen seguimiento es muy importante. Ya, pero nosotros sí es una actividad pequeña, por eso, háganlo, hagan el ejercicio, revisen las cosas mensualmente, vean qué cosa pueden mejorar en el ámbito económico y en el ámbito de la otra contabilidad, Voy a decir una cosa políticamente incorrecta y algunos se me va a enfadar. Yo conozco centros donde la experiencia de los antiguos alumnos hablan magníficamente del centro, salen vocaciones a tutiplén del centro. Está claro que ese centro hay algo que está funcionando bien. Cuando no tenemos ese input es que necesitamos mejorar. Las cosas están muy mal, es verdad que las cosas están fatal y que la materia prima que viene a nuestros coles pues no siempre es la mejor, pero tenemos que mejorar, sin duda alguna, ¿no? Y luego pues yo les recomiendo que hay que aprender a cometer errores,
y a ser humildes para reconocerlos. La ciencia económica no es una ciencia exacta y uno aprende muchas veces equivocándose. Y pedir perdón es una cosa realmente importante, pedir perdón. Yo le pido opinión a todos los empleados de la COPE, desde Alberto, que es el guardia jurado peruano que está en la puerta, hasta la señora Amaite, la señora de la limpieza, que cuando llego a las 8 menos cuarto está allí limpiando, porque de todo se aprende. Y muchas veces cosas que uno no ha caído en la cuenta, porque está en la estratosfera, de pronto viene la señora de limpieza y te dice, te da la clave de un problema. ¿Te parece una tontería? Hay que tener ojos para pensar, ¿no? Y asumir las responsabilidades. Pues muchas gracias. Les he hecho aquí este es un esmalte que está en el sagrario de la capilla de la Conferencia Episcopal, que es bien hermoso, porque es Jesucristo descendiendo a los infiernos y llevando en brazos a Adán y a Eva, y así hago un poco de publicidad para que vayan ustedes a la Conferencia Episcopal. Muchas gracias. Me he pasado, lo siento. Muchísimas gracias, Fernando. Aunque vamos un poquito mal de tiempo porque nos hemos pasado unos minutos de las 6:30, yo creo que sí que vamos a abrir por lo menos un pequeño margen para que haya una o dos preguntas. Si alguien quiere formularle a Fernando alguna pregunta, ya que le tenemos aquí. O algún cotilleo que quieran saber. Algún comentario o alguien que diga, pues no estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Y bueno, mientras lo van pensando, una cuestión. Ya que has hablado de proveedores, ¿no? Debemos conocer más de lo que a lo mejor se conoce generalmente sobre las empresas que nos prestan servicios y tenerlo en cuenta a la hora de decidir. En concreto, hay empresas que a lo mejor pueden tener detrás, ahora que está muy en boga, ¿no? Pues la responsabilidad social corporativa muy acusada, o una fundación detrás, o en fin. Lo tenemos que valorar en qué medida, o lo que importa es que me hagan el presupuesto más barato y yo ya manejaré mis beneficios o mi remanente como considere. Bueno, yo lo que creo, y ustedes todos son conscientes, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad también cuando compramos las cosas, a quién se las compramos. Eso no se puede volver una auténtica obsesión, porque es imposible retrotraerse hasta el último accionista de la subempresa que es la que nos ha contratado. Yo les doy argumentos para no contratar con ninguna empresa, si ustedes se empeñan, con ningún banco, porque al final si vamos hasta la última derivada, pues es complicado. Pero sí que conviene saber. Yo el otro día íbamos a hacer una operación muy importante en una de las entidades en las que colaboro, y luego al final descubrimos que, hombre, que la dueña era la mujer del tío del Gowes. Digo, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer un negocio con esta señora? No lo podemos hacer, aunque era un buen negocio. Pero no lo podemos hacer, porque lo mismo el día siguiente tenemos que ir a la cárcel, acompañarla para que nos firme el poder. Entonces, hay cosas, pero bueno, tampoco se tiene que volver esto una obsesión. Yo creo que uno lo mira razonablemente. Hoy en día, a través de Internet y otras cosas, se pueden ver. Yo siempre que me dan algún nombre, lo primero que hago es mirar en Google y luego poner Pepe López estafa, Pepe López no sé qué, y entonces uno se da cuenta si hay algo más o menos oculto o feo, y a partir de ahí pues toma una decisión. El otro día, comentando, claro, el tema del momento de las tarjetas, ¿no? de Bankia y demás, había, por lo visto, en esa lista inmensa de 80 y tantas personas, había 3 personas que no hicieron uso de las tarjetas. Y decíamos, a esas personas hay que contratarlas, porque, en fin, yo creo que estaban probadas, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, sí, Luis Álvarez quería. Yo quizás, Fernando, no tendrías tiempo, pero échale un poco en falta el tema financiero, que no suele estar en los colegios, pero suele estar en las instituciones. Seguramente que tú tienes que trabajarlo también. A lo mejor ahí ha faltado, seguramente no te lo dijeron, algún consejo. Bueno, yo creo que en el tema financiero, yo el criterio que utilizo en primer lugar es el de, hay criterios básicos, ¿no? En la gestión de los bienes de la Iglesia, que cuidarlos como buenos padres de familia, está la prudencia,
está la diversificación, está, bueno, pues no hacer el tonto con los bienes. Es decir, yo trabajo como voluntario en Cáritas, en su comité financiero, y les decimos lo mismo, pues ahora es tiempo de ser prudentes, de no buscar la rentabilidad loca. Aquí hay criterios. También, hombre, uno también puede ver dónde invierte o dónde no invierte, ¿no? Pero yo el dinero de sus instituciones no lo dedicaría a la especulación. Buscaría instrumentos seguros, tranquilos, que hoy en día lamentablemente le van a dar una remuneración escasa, salvo que hablen con don Eduardo Pomares, que está por ahí, que seguro que está dispuesto a ofrecerles alguna cosa más, y alguna otra persona que haya por ahí, pero es así. Yo no me metería en aventuras. La bolsa, claro que va a subir y claro que va a haber grandes oportunidades. Ahora, ¿tenemos que ser nosotros los que dediquemos a jugar eso? Yo creo que no. Y luego también hay que ver un poco también dónde se invierte, ¿no? Con un criterio lógico. Hay personas que le gustan los fondos éticos. A mí no me gustan, pero no me gustan porque el fondo ético es el que invierte bien, te da una buena rentabilidad y seguridad. Y, por supuesto, no invierte en cosas raras. Pero no porque se apellide ético tiene que ser necesariamente un fondo bueno, ¿no? Pero bueno, hay gente que sí que les gusta y los apoyan y demás. Yo les animaría a ser tremendamente prudentes. Y otra cosa, todo lo que no sean capaces ustedes de entender en una explicación de 1 minuto, no lo compren jamás. Bueno, esto es un producto estructurado que le va a dar una rentabilidad, variación del IBEX, no sé qué, no sé cuál. No lo he entendido, no siga usted. Ha consumido sus 60 segundos. No lo compren jamás. Hoy en día se van a poner de moda mucho todos estos productos estructurados, basados en opciones exóticas, que te dan una rentabilidad garantizada dentro de 250.000 años, y el día que lo quieres sacar, o no lo puedes sacar, o tienes una penalización tremenda. Eso viene en la página número 8 de la letra pequeña. Entonces, pues yo les recomendaría también eso. Pues muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras y tus consejos. Y bueno, pues damos ya paso al acto de clausura.